Yeshua ben Pandirá. Y esto es algo maravilloso. Hay algo muy interesante aquí y agradezco a Reader que me facilitó el texto bíblico sobre el asunto que estamos planteando, porque aún psicológicamente no lo he expuesto a nuestro nivel, que es mi mayor propósito. Ojalá lo logre. Total, para que mis palabras no se desliguen de la naturaleza del asunto, quiero leer entonces la primera de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Imagínense ustedes, pues. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Aquí hay, como les dije al principio, belleza, porque hablamos de la belleza. Y hablamos de que cuando éramos bebés, la belleza se expresaba por la conciencia, por la pureza, por la simplicidad, por la nadidad de lo que somos. Es decir, no estamos llenos de sí mismos. ¿Dónde está la belleza? En que el espíritu de la belleza de Dios llena el vacío de nuestra nadidad de humildad. Cuando digo nadidad estoy hablando de humildad. Pero cuando nosotros estamos llenos de sí mismos, orgullosos, altaneros, autosuficientes, despóticos, tiránicos, etc., nosotros somos horrendos, feos, horribles, etc. Entonces, la conciencia determina en su inherencia expresiva y como efecto reflexivo a la contemplación la belleza. Hay belleza en la conciencia, hay fealdad en lo inconsciente. Por eso todo lo que se relacione con la inconsciencia es terrible, es feo, es horrible, es ay, uy. Un ejemplo, un crimen. ¿Deviene de qué? De la inconsciencia o de la subconsciencia o de la infraconsciencia. Ahora bien, aparte de la belleza, se destaca aquí la afirmación de que el octavo, en este caso David, es el ungido. Este es, fíjense, resulta ser que el 8 representa la octava, porque el orden natural del verbo son 7, y esto se relaciona con las leyes de la música, con las leyes del sonido. Entonces vemos que cuando se cumplen las 7, se cumple la octava natural. Do, re, mi, fa, sol, la, si es lo natural. Pero cuando viene la octava nota, en este caso el do en una octava, en su segunda octava, eso representa un inicio. Entonces el 8 está representando aquí el inicio del porvenir de la humanidad en el pacto nuevo de la fe, no de la ley, y aparte de la fe, la posibilidad del perdón, de la redención y de la liberación. Y esto es algo maravilloso porque es un eslabón del asunto. Es lo que quiero comentar. Ahora, también simboliza el inicio en la resurrección, es decir, un nuevo orden espiritual. Ciertamente es así. ¿Por qué? Porque ahí estaba la simiente, pero venía manifestándose a través de las emanaciones de las dimensiones superiores de la naturaleza. Es decir, que antes de que viniera el Cristo, obviamente, estaba una escala genealógica. Y esa génesis, dijéramos así, originario de su germen, de su semilla, devenía a través del tiempo procesándose en diversidad de seres, que son los ancestros. Y esto es algo también muy importante. Ahora, ¿qué más puedo comentar aparte del asunto de la octava y del 8? David ya tiene la unción, entonces cuando David llega nuevamente ante las ovejas, simbólicamente, ya son dos David, el ungido y el natural, porque el natural sigue ahí, pero él sigue humilde, él sigue sin reconocimiento, él sigue contando sus ovejas, y cuando él lloraba, ¿quién lo notaba? Solamente Jehová, solamente el árbol que tal vez tuviera al frente, o tal vez alguna oveja que él acariciaba, pero nadie sabía de las lágrimas de David, que me imagino que las tenía. ¿Y con quién se reía David entonces? Pues? Porque me imagino que en ese campo, con esas ovejas, en esas montañas, ahí no había mucha gente, pero él estaba solo. ¿Y quién escuchaba sus risas? Tal vez el manantial, tal vez la roca, tal vez el peñasco,
tal vez el lirio, no sé. Pero esto es lo interesante, porque él se convierte luego en un hombre público, en un hombre mundial y en un hombre universal. Maravilloso esto, ¿no? Pero para que él llegue a esas alturas, resulta ser que algo tiene que suceder, porque no puede haber sabiduría sin la amargura. Quiero decir, pues, no solamente Salomón dijo que añade sabiduría, dolor añade, sino que también dijo que la sabiduría era dulce en el paladar y amarga en el vientre. Y lo confirma nuevamente, no recuerdo si en Eclesiastes, cuando él dice de que no es el pan del sabio. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? A una prueba. Resulta ser que para esa unción tenía que ser calificada, que es lo que nosotros no entendemos. Nosotros tenemos grandes exaltaciones aquí por ceremonia, por sociedades, por ritos, por instituciones, pero no hay una calificación. Pero en el caso de ellos sí, porque era real. Era una iniciación que tenía que ser calificada. Porque cuando David es ungido con el aceite para conectarlo con el Espíritu de Jehová que descendió sobre él en ese momento a nivel simbólico, como un bautismo, dijéramos así, simbólico, metafórico, tiene que ser confirmado con una prueba. ¿Y cuál era esa prueba? En el tiempo, enfrentarse no solamente a Goliat, sino que, si recuerdo bien, en todo caso aquí está Reader, él fue perseguido por el rey Saúl y también por orden de Jehová, porque recuerdo que Jehová envía un espíritu para que turbe el espíritu que estaba tranquilo de Saúl. Y además no le gustó a Saúl que la gente dijera que era mejor un David, porque David venció a 10.000, algo así parecido. Saúl mató 1.000 y David mató 10.000. Ajá, muy bien. Entonces, en esa palabra vemos que habían otros defectos, pues, codicia, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos toda una trama, dijéramos así, divina y humana, para que llegara a la calificación la hora. ¿Cuál era la hora? Bueno, muy bien. Tú eres el ungido de Dios, pero ahora te vas a enfrentar a Goliat. Ahora la pregunta es esta. Nosotros estamos ungidos. Pregunta. Nosotros tenemos que vencer a nuestro Goliat interior. Pregunta psicoanalítica. ¿Por qué estoy en el campo en la soledad? Porque la soledad aparece para poder ser calificado. Porque en la soledad existen varios tipos de soledad. Sí, pero la que estoy hablando es el estado psicológico de necesitar al ser, de ser humilde, de estar vacío de corazón, de decirle: Padre, te necesito, ayúdame. Ese tipo de relación maravillosa que surge cuando la conciencia despierta y cuando nos empezamos a humanizar, que en ese sentido también comienza la divinización. Es decir, que eso sería la construcción del templo dentro de nosotros y la cristalización del alma o la edificación o la construcción de las vestiduras del alma, del traje de boda, en las bodas de Canaán, etc. Bien, ahora hay algo interesante que no tenía al tanto, pero me lo dijo en el transcurso de este programa, que todavía está en curso, Reader, de que él no era hijo legítimo de Isaí. Entonces imagínense ustedes, dijéramos, el que no es reconocido legalmente, a Dios no le importa. Porque una cosa es el mundo de los hombres y una cosa es el mundo espiritual y más del mundo del Señor que creó el mundo donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, cuando nosotros entendamos que nosotros tenemos un Señor que nos hizo la vida, entonces nosotros empezamos a cambiar y nos respetásemos un poco más, fuéramos menos inconscientes, menos egoístas y fuéramos unos posibles aspirantes a la luz. Sin embargo, eso queda en la reflexión de todos ustedes y por eso estoy haciendo compartir esta plática en este nivel para poder llevar ante ustedes la inquietud. Ahora, para confirmar esto, hay algo interesante que quiero leer taxativamente de Salmo 51, versículo 5, donde dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto está relacionado, como es un salmo, está relacionado como con una confesión, dijéramos así, podemos interpretarla libremente, temerariamente, de David. Ya ha pasado el tiempo cuando él escribe estos salmos. Ahora, sería interesante que nosotros nos planteemos la pregunta: ¿estos salmos fueron escritos por David cuando ya era rey, cuando ya había vencido a Goliat? ¿O fue escrito por David cuando él estaba solo con esas ovejas
y llegaba a su casa y nadie lo recibía, porque me imagino que era el último que llegaba, cansado, etcétera, y él hacía su salmo. Sería interesante, eso no importa cuándo los hizo, lo importante es la sabiduría de los salmos. Ahora, dentro de nosotros hay un David, y ese David tiene varios símbolos dentro de nosotros. Mínimo pueden ser 7 interpretaciones simbólicas, pero voy a elegir la más sencilla. En este caso sería la conciencia. Lo más diminuto de Dios que nosotros tenemos dentro, dijéramos así, es la conciencia. Entonces la conciencia es David dentro de nosotros. ¿Quién es el ego? Goliat. Lo más grande que nosotros tenemos dentro son los errores, las tinieblas, la ignorancia, el dolor, la ignominia, el inicuo, el anticristo, etc. La lujuria, el orgullo, la pereza, la gula, el miedo, la envidia, toda esa legión. Eso es más grande que la conciencia en el sentido espacial, en el sentido funcional, dijéramos así, y en el sentido fenoménico, expresado, manifiesto. Pero desde un punto de vista solar, crístico, objetivo, la conciencia es superior porque es una parte del ser, es una parte de Dios, la mínima. Es decir, la esencia de Dios que nosotros no hemos perdido, aunque algunas personas la han perdido, y digo, para no ofender a nadie, la hemos perdido, me voy a incluir, la hemos perdido, es porque tenemos esa conexión todavía. Una esencia, y esto pertenece a la psicología crística, pertenece a la psicología, dijéramos, esotérica, a la alta psicología. No estoy hablando de la psicología oficial catedrática, no, ellos no saben de eso. Ellos saben de otra cosa. Muy bien. Entonces, de lo que le estoy hablando de la psicología objetiva, real, crística, cosmobiológica, nociológica, dijéramos así, en esa psicología, David, como es el más pequeño, metafóricamente, en forma analógica, es la conciencia. Quien despierta la conciencia, despierta a su David interior. Y ahora ese David interior tiene que custodiar a las otras partes del ser que están sumergidas en el yo. Entonces tiene que pelear contra un oso, tiene que pelear contra un león crinado, tiene que pelear contra la serpiente, tiene que pelear contra los lobos, no sé, o sea, con todos los depredadores. Entonces todos los depredadores están dentro de nosotros, no solamente afuera y delincuentes y gente peligrosa, no, dentro de nosotros hay yoes muy peligrosos que nos llevan al cementerio, nos llevan al hospital, nos llevan a la cárcel, nos llevan a la desdicha, nos llevan, imagínense ustedes, a hacernos la vida cuadrito. Entonces, este tema es dentro de nosotros, es psicológico, dándole esa sección. ¿Qué necesitamos? Que tenemos que liberar nuestro David, porque lo tenemos allá oculto, tenemos que darle la oportunidad a nuestro David. Para eso necesitamos que Dios, nuestro Dios interno, es decir, nuestro Jehová particular o nuestro Jehová interior, nuestro Padre Madre, nuestro divino Elohim, actúe dentro de nosotros y a través de ese Samuel interior que también lo tenemos, simbólicamente hablando, que es una parte del ser dentro de nosotros, actúe y lo realice. Tal vez ustedes lo hagan sin hablar tanto, tal vez. Sin embargo, estoy tratando de ser objetivo desde el punto de vista de la clave realista, porque debe ser calificado. Lo que estoy diciendo debe ser calificado. Si no, es una fantasía. Si no, bueno, es que yo estoy soñando que soy tal cosa y que ustedes son tal cosa. Bueno, ese asunto de cada quien, que sueña lo que quiere. Pero la realidad es esta. El hermano mayor de David soñaba que él iba a ser ungido porque él era el primero, pero no, porque Dios dijo que no. Entonces, el segundo hermano también, él pensaba que era muy importante. Sí, pero no, ante Dios no. Entonces, yo puede ser que sea muy importante en mí mismo, en mi yo, pero para Dios no. Pero Dios es mi Padre, está dentro de mí. Entonces, debo de restaurarme en Él, en una relación trascendental superior, humilde, para que esto pueda funcionar. Es lo que les puedo decir, hermanos, hermanas. Agradecido de vuestra audiencia. Espero, enhorabuena, que estas palabras puedan ser de provecho para ustedes. Agradezco infinitamente la audiencia y pido a nuestro Salvador el Cristo que su paz sea con vosotros, en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo, en vuestra vida, para que tengan dicha, para que sean prósperos, para que tengan salud. Amén. He concluido. Un instante contigo, con Danis Rodríguez.